Lenin había construido ese partido que luego dirige Stalin con una concepción que era la siguiente: el partido nuevo tipo. ¿Qué era el partido nuevo tipo? Un partido capaz de ser el representante fiel, genuino y legítimo de los intereses de la clase obrera. Un partido distinto, diferente, por eso de nuevo tipo. Un partido que no era como lo que existían hasta el momento. Un partido que se fundaba en una férrea ideología. Férrea cohesión ideológica del partido. Un partido que se definía a sí mismo como funcionaba a partir de los principios del centralismo democrático, es decir, el más amplio debate y discusión entre sus miembros y la más férrea disciplina a la hora de llegar a la conclusión que les permita afrontar la realidad y las tareas actuando como un puño solo. Ese partido nuevo tipo, además, del centralismo democrático, de la cohesión ideológica, tenía un alto nivel de combatividad. Preparaba a la clase obrera no para administrar el capitalismo, no para maquillar sus aristas más regresivas, sino que preparaba a la clase obrera para el combate contra el capitalismo, para el combate por el poder de los trabajadores, para el combate por lo que acá se decía en términos clásicos, por la dictadura del proletariado, que no es otra cosa que el gobierno de los más sobre los menos, el gobierno de la inmensa mayoría sobre los menos, los burgueses. Eso es la dictadura del proletariado. Es decir, la expresión más genuina de la democracia, la más genuina, la más ontológicamente cierta, donde los más gobiernan sobre los menos, es ahí, la dictadura del proletariado. Bueno, ese era el planteo, ese fue el planteo de Lenin. Muerto Stalin, porque ahora hay que meterse en un terreno que es polémico, porque ustedes dirán, cualquiera dirá, y si todo eso es cierto, ¿por qué 70 años después no quedó piedra sobre piedra de todo eso? ¿Y por qué lo que vemos hoy en la Plaza Roja de Moscú es un McDonald's? ¿No? ¿Y por qué Rusia hoy es una potencia imperialista capaz de hacer las atrocidades que está haciendo ahora en Ucrania? ¿Y por qué el capitalismo en Rusia, además de hoy de ser ultracapitalismo, es un capitalismo mafioso? Bueno, hay que explicar ese proceso. Porque una explicación simple, la que nos dan las clases dominantes, es: vieron, el socialismo fracasó, esto no sirve, lo único que se puede hacer es el capitalismo o esperar que el... Y como nosotros no pensamos que la estación final de la historia sea el capitalismo, entre otras cosas porque si este fuera el destino de la humanidad no tendría destino. Como pensamos que esto no es, queremos dar una explicación, la nuestra, la que encontramos, la que en arreglo con nuestras definiciones ideológicas, de qué pasó ahí. Muerto Stalin entonces, en el año 53, en marzo del 53, se profundiza un conjunto de discusiones a la interna del partido que ya estaban, naturalmente, persistían, corrientes burocráticas, corrientes oportunistas, porque el que es el oportunismo es la infiltración de las ideas antimarxistas en el seno de las organizaciones obreras. Los oportunistas en esencia son reformistas, son reaccionarios, son contrarrevolucionarios. Los oportunistas por esencia pueden hacer cualquier cosa menos la revolución. Y los oportunistas por esencia se disfrazan de revolucionarios. Gargantean por la revolución para luego... Eso. Hay algunas definiciones muy interesantes, después podemos hablar de Marx, de qué cosa es la socialdemocracia, cuando amaga por izquierda para terminar siempre en la derecha, cuando se niega a ir por el camino real de las transformaciones, cuando gargantea con la revolución, pero después en los hechos es incapaz de dar un paso en esa dirección. Esas corrientes existían al interior del partido. Y se encaraban en el poder a la muerte de Stalin, básicamente respaldando una corriente, es decir, sacando con un conjunto de argucias que luego podemos repasar, sacan de la dirección, operan en la dirección del partido para poner en su lugar una camarilla oportunista dirigida por Nikita Khrushchev. Este hombre comienza un trabajo de zapa para modificar la naturaleza política e ideológica del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto es el año 53, ¿verdad? La muerte de Stalin. 3 años después, en el año 56, se convoca el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, primero tras la muerte de Stalin. Hay que decir que la muerte de Stalin fue una conmoción. Hay imágenes, eso se puede ver, hay fílmicas, digo. Es una cosa increíble, ¿no? Es una conmoción de millones y millones de personas que van a despedir a quien había conducido ese proceso y a quien había sido un artífice de primer orden en el desarrollo industrial, en lo que dijimos antes y también en la derrota del nazismo. En Uruguay, el Partido Comunista de Uruguay organiza el día de la muerte de Stalin
un acto en la explanada de la Intendencia de Montevideo y un velorio retrato presente en la sede del partido para despedir a Stalin. Si quieren, lo que se dijo después. Pero bueno, Khrushchev comienza entonces, y su camarilla, a modificar la naturaleza ideológica del partido. ¿A partir de qué? De 3 o 4 tesis que luego son las que triunfan de este 20 Congreso del año 56. La primera de ellas, cambiar la naturaleza de clase del partido. Dejar de ser el partido de la clase obrera para ser el partido de todo el pueblo, ¿no? Esto es como una abstracción, el partido de todo el pueblo, ¿no? Ya no la clase obrera sujeto social de transformaciones, los trabajadores, sino todo el pueblo. Un segundo elemento, la coexistencia pacífica con el imperialismo, con el capitalismo, el imperialismo. Suponiendo que hay dos bloques definidos, que el avance del socialismo es inevitable, entonces el socialismo iba a avanzar, ¿no? Venciendo la supuesta resistencia, y que en lugar de vivir con la guerra eterna con el capitalismo, se podía llegar a una especie de reparto razonable de dos bloques de poder en donde se podían coexistir pacíficamente capitalismo y socialismo. Y un tercer elemento, que este es el favor más grande de ser hacer imperialismo, es negar la dictadura del proletariado en casi todo el mundo. Es decir, bueno, los partidos ahora tienen que hacer grandes frentes policlasistas, y intentar gobiernos populares, en fin, ¿no? Esas tesis son las que se llevan al 20 Congreso del PECUS. Insisto, modifican la naturaleza del partido. El poder que ejercía la Unión Soviética al resto de los partidos del mundo, su prestigio, su tradición, la propia herencia que venía de Lenin y Stalin, que encaramaba ese partido, hacen que rápidamente la inmensa mayoría de los partidos comunistas del mundo, el uruguayo también, adopten las tesis de Khrushchev y repitan exactamente lo mismo en todos lados. Pero en ese 20 Congreso, Khrushchev no solo tenía que hacer eso, tenía que terminar con lo anterior, para terminar este paquete que es el comienzo de la restauración capitalista en la Unión Soviética. Y entonces se propone denostar la figura y la tradición de Stalin. Para lo cual da allí un informe que se conoce como un informe secreto sobre Stalin, titulado Acerca del culto a la personalidad y sus riesgos. Y en la víspera, es decir, el día anterior de la última sesión del 20 Congreso del PECUS, Khrushchev propone dar ese informe al Comité Central. El Comité Central dice que no corresponde, que está fuera del orden del día y que no tiene nada que ver. Khrushchev dice, en mi condición de delegado a este Congreso, nadie me va a callar la boca, cosa que sí es cierto. El delegado del Congreso tiene derecho a hablar. El Comité Central acuerda que sí, que dé el informe. Pero que lo dé en secreto, es decir, sin presencia de delegados extranjeros, que no sea publicado. Los delegados extranjeros que accedieron al informe, hay testimonios de esto, lo hacen en una pieza al lado de un camarada ruso y no pueden sacar apuntes, leen simplemente el informe. Y el informe es dado en forma secreta. Una semana más tarde el informe recorría el mundo, ¿no? Entonces, cómo efectivamente las cosas pasan. Ese informe arremete contra la figura de Stalin con un conjunto de cosas que hoy, incluso a la luz de los propios archivos desclasificados de la Unión Soviética, sobre todo desclasificados a partir del año 91, emergen como una de las peores, como un conjunto de calumnias y mentiras insostenibles, de todo tipo y color. Stalin era un individuo autoritario, bueno, lo desmienten todos sus propios testimonios, sus colaboradores, etc. Los mariscales de la batalla, de la guerra, la gente dicen otras cosas en sus propios testimonios. Elementos menores, que Stalin se había peleado con la Krupskaya, que era la señora de Lenin, y lo había tratado muy mal, cosa que es cierto, habían tenido una discusión por teléfono. La propia Krupskaya dice, Stalin se disculpó y el tema quedó cerrado. Ella dice, y sin embargo Khrushchev hace de ese episodio, como un detalle, que es una discusión entre dos personas, ¿no? Quiere explicar a partir de eso. Se recurre al anexo de una carta que había escrito Lenin en el año 24, como que se dice eso del testamento de Lenin, donde Lenin efectivamente critica actitudes de Stalin, para ensombrecer, digamos, todo el resto, ¿no? En ese proceso, además, no se soporta la propia contradicción de lo que Khrushchev dice. Por ejemplo, respecto al culto a la personalidad, hay que saber que Khrushchev fue el encargado de organizar las exequias fúnebres de Stalin, ¿no? Y organizó, contrariamente a la voluntad de Stalin vivo, un majestuoso entierro, el más majestuoso que se haya hecho nunca. Y 3 o 4 meses antes de decir ese informe, elogiaba públicamente a Stalin en todos lados.
Y después a la hora de ese informe dice lo que dice porque no podía hacer lo otro, cambiar la naturaleza que hace el partido sin denotar a Stalin. Es decir, no era simplemente un fenómeno que había que hacer en aras de resolver aspectos personales, que también lo sabía, sino que para hacer lo otro tenía que hacer esto. Y también, una vez más, los partidos comunistas del mundo, lo mismo que habían hecho velorios a retrato presente, como en Uruguay, unos meses más tarde repetían acríticamente aquel informe y aquellas cosas que decía, o espantosas, que decía Khrushchev de Stalin. Aunque resulte anecdótico, Khrushchev tenía un problema personal muy de fondo con Stalin, cuyo origen es el fusilamiento de un hijo de Khrushchev, que era aviador del ejército ruso, cae en prisionero de los nazis y colabora. Ofrece información a cambio de su vida. Luego fusilado. Khrushchev sostiene que su hijo colaboró mínimamente y que lo hizo para salvar su vida. Ustedes saben que en situación de guerra y enfrentando el nazismo, no estaban jugando al Fortnite, ¿no? Cualquier tipo de colaboración con el enemigo puede brindar información. Bueno, la señora de Khrushchev hace una campaña contra Stalin por el problema este que había fusilado al muchacho este que había colaborado con el ejército enemigo. Ella misma es condenada después a 5 años de trabajos forzosos, justamente por una campaña, una cosa, decir, esto es un crimen de guerra, colaborar con el enemigo nazi en esas circunstancias. Bueno, eso fue el origen, entre otras cosas, de la enemistad que este hombre luego tradujo en sus cuestiones. Nosotros ubicamos ahí, en el 20 Congreso de Pecu, el origen, el comienzo del proceso que termina con la restauración del capitalismo en la Unión Soviética en el año 90-91, con Gorbachev y Yeltsin. El movimiento comunista internacional se divide. En la década del 60 se convoca una conferencia en Moscú, en el año 60, debo decir, a los 81 partidos comunistas más importantes, más prestigio del mundo, a reunirse en esa conferencia justamente para impulsar estas tesis que sostenía Khrushchev. En esa conferencia estaban, entre otros, Mao, Togliatti, el dirigente histórico del Partido Comunista Italiano, partido que había sido bastión de la lucha contra el fascismo, ¿no? El francés, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Torres. Carrillo, el español. Arismendi, de Uruguay, que en América Latina tiene extraordinario prestigio. Presentes en ese congreso. Se vuelve a arremeter, obviamente, contra Stalin en ese congreso. Se parte el movimiento comunista internacional. Por un lado, el Partido Comunista Chino, encabezado por Mao, se opone inicialmente a la defenestración que se estaba realizando del periodo anterior. Y por otro lado, un hombre, dirigente del Partido del Trabajo de Albania, Enver Hoxha. Ustedes saben, Albania es un país socialista, pequeño, pero, ¿cómo decirlo?, de extraordinarios méritos respecto de lo que fue la lucha contra la colonización fascista primero, en la construcción del socialismo después. Bueno, Enver Hoxha se erige en ese congreso como representante, a nuestro juicio, fiel de las ideas del marxismo-leninismo, enfrentando las posiciones mitigacionistas, revisionistas que primaban allí. Le cuesta mucho, entre otras cosas. Albania recibía colaboración económica de la Comecon, del acuerdo económico de los países socialistas. Recibe un cerco a partir de eso. Llega a decir Hoxha una cosa también muy interesante, de mucho valor. Cuando le dijeron, bueno, si usted acompaña la línea mayoritaria, digamos acá, esto se puede arreglar. Y Hoxha dice, preferimos comer raíces antes de renunciar a nuestros principios. ¿No? Es decir, se para firme en eso y llega a decir, quien venga acá a defenestrar el pasado del pueblo soviético y la figura de Stalin no merece ser comunista. Hoxha salva entonces la tradición del marxismo-leninismo contra el revisionismo en ese congreso, en esa conferencia internacional, y comienza un proceso a partir de mitad de la década del 60 complejo de reagrupamiento del movimiento comunista internacional, dividido entre revisionistas y antirrevisionistas. Nosotros podríamos decir entre reformistas y marxistas-leninistas
con pretensión de autenticidad, que llega hasta nuestros días. Y en nuestros días nosotros creemos que es necesario trabajar también en la reconstrucción del movimiento comunista internacional, partiendo aguas con los revisionistas. ¿Cuál fue la consecuencia del revisionismo en los partidos comunistas de nuestro continente, el nuestro, uno de ellos? Se convirtieron en la inmensa mayoría de los casos en partidos electoralistas, cuyo único propósito es la acumulación y con la acumulación, digamos, electoral y la perspectiva de su incidencia en el plano parlamentario. Se subordinaron la mayoría de ellos a frentes populares, no frentes dirigidos por la clase obrera, en alianza con sectores de la pequeña burguesía, lo que sería absolutamente lógico y hasta saludable, sino en frentes dirigidos por la pequeña burguesía, donde la clase obrera va atrás. Creo que si lo vemos en Uruguay esto es clarísimo, ¿no? Quien hegemoniza la línea ideológica del Frente Amplio, evidentemente no es la clase obrera. En todo caso, la clase obrera va a la saga de intereses de sectores de la burguesía. En el plano de su programa, pero sobre todo en el plano de su práctica concreta, y 15 años de gobierno no se eximen de mayores comentarios. Lo hemos dicho, uno puede demostrar con rigor científico que luego de 15 años de gobierno del progresismo en Uruguay, los ricos son más ricos que nunca antes. Y en el mejor de los casos, los pobres son apenas menos pobres. Es decir, lejos de promover aquellas transformaciones estructurales en favor de la inmensa mayoría, se hizo exactamente lo contrario. Se transferizó más tierra que nunca antes, se generaron condiciones para el desarrollo del capital, la inversión extranjera directa, etcétera, 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 mientras los trabajadores seguimos en la situación en la que estamos. Esa fue la consecuencia del seguidismo en la política de la Unión Soviética, en los partidos comunistas de la región, y del campo del marxismo-leninismo auténtico. Evidentemente que la caída de la Unión Soviética, el fin de la Albania socialista en el año 85, el desmoronamiento del bloque socialista en su conjunto, porque hay que decir también que la propia existencia del bloque socialista suponía no solo un freno al capitalismo, sino un impulso a la lucha del pueblo. Hoy que hay nostálgico el estado de bienestar, hay que decir que sin la existencia de la Unión Soviética no hubiera existido el estado de bienestar. El estado de bienestar fue la respuesta a la clase capitalista al miedo, al terror que tenían por el avance del socialismo. Entonces tenían que conceder frente a la lucha de los trabajadores, porque si no el camino era... En Uruguay no había existido ni vallismo sin el impulso que dio la Revolución Rusa a los trabajadores del mundo. Ni hablar de los procesos, también en el periodo de Stalin, ni hablar de los procesos de liberación anticolonial en África, en Asia, que recibieron el apoyo decidido de la Unión Soviética. Entonces el revisionismo, como expresión de la ideología burguesa en el seno del movimiento obrero, genera esas consecuencias. La caída de la Unión Soviética, el fin del socialismo de Albania, etcétera, etcétera, suponen un golpe durísimo para revolucionar el mundo, durísimo. En la materialidad, porque ya no estaba aquello, y en la subjetividad, porque ya parecía imposible. Y el capitalismo se movía por el mundo como única realidad posible, casi que mojándonos la oreja y diciendo, ¿vieron? Ahora somos nosotros y más nadie. Hoy, algunos años después de eso, queda bastante claro para cualquier inteligencia sensata que el capitalismo no es alternativo al desarrollo de la humanidad y que es preciso reconstruir la fuerza del movimiento comunista internacional. Para lo cual, un conjunto de partidos y organizaciones en el mundo empiezan a debatir en esta misma dirección y nosotros con mucha modestia queremos ser parte de ese debate en esa dirección, de la dirección de la reconstrucción del movimiento comunista internacional.